Bueno, estudiantes, en esta oportunidad el punto número 2 del simulacro dice, una persona de 50 kilogramos sube por una escalera uniforme de 120 newton de peso y longitud L. Los extremos superior e inferior de la escalera descansan sobre una superficie con fricción máxima de 110 newton. Encuentre la fracción de la escalera que la persona puede subir antes que la persona y la escalera resbalen. El ángulo de inclinación de la escalera y el suelo es de 56 grados. A continuación, el dibujo que piden allá es este. Este es el señor que trata de subir por la escalera. Está apoyada en el piso y esta parte de aquí corresponde entonces a la pared. ¿Listo? Entonces, a continuación, el diagrama de fuerzas. Recordemos que FF quiere decir la fuerza de fricción. NF quiere decir la fuerza normal que hace el suelo, de hacia arriba. La fuerza de fricción máxima es de 110 newton, nos explica el problema. El peso del pintor es el que tenemos acá, es masa por gravedad, que equivale al vector peso que va directamente al suelo. Y el peso de la escalera, que nos lo están dando, de 120 newton. El peso de la escalera va en la misma dirección del peso del pintor. Y la fuerza normal que ejerce la pared es Nw. La fuerza Fw es la fuerza de fricción máximo que ejerce la pared sobre la escalera. Y a continuación explicamos la solución al problema. En primer lugar, entonces el sistema se encuentra en equilibrio. Nuevamente la sumatoria de fuerzas en X y en Y es igual a 0. Sistema de sumatoria de fuerzas igual a 0 y la sumatoria de torques es igual a 0 con respecto al punto de giro en A. La sumatoria de fuerzas igual a 0 quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. En el punto A actúan las fuerzas F, F y NF. Como hemos dicho acá, NF es la fuerza normal y FF es la fuerza de fricción. Actúan en el punto A. En el punto B actúan las fuerzas FW y NW. El peso de la escalera actúa en el punto medio, L medios. El peso de la escalera actúa en el punto medio. Y en el punto B entonces actúan las fuerzas FW, que es la fuerza de fricción en la pared, y NW, que es la fuerza normal que ejerce la pared. Como la sumatoria de fuerzas es igual a 0, dijimos que significa que las fuerzas en X y en Y es igual a 0. Primero miremos las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y entonces tenemos NF, es una fuerza positiva, va hacia arriba, menos mg, que es el peso del pintor, que va directamente hacia abajo, menos 120 newton, que equivale al peso de la escalera, más Fw, que es la fuerza de fricción, que va directamente hacia arriba. Y eso es igual a 0. Por otro lado, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Fx, o FF mejor, que sería esta F que tenemos acá, es la fuerza de fricción, la hemos dibujado hacia la derecha, entonces por ese motivo es positiva, y menos NW, que es la fuerza normal en la pared, igual a 0. Estas dos ecuaciones entonces se denominan las ecuaciones 1. Punto número 3, suma de torques en el punto A igual a 0. Los torques entonces se definen como el giro que ejerce cada una de las fuerzas a la palanca que tenemos allí. La palanca está representada entonces por la escalera y esa escalera se articula en el punto A. O sea que la escalera se puede mover alrededor de ese punto A. Es decir, puede girar alrededor del punto A en el sentido de las manecillas del reloj, como lo explicábamos acá. Y si lo hace en el sentido de las manecillas del reloj, el torque será negativo. Y si lo hace al contrario de las manecillas del reloj, el torque será positivo. Entonces el primer torque que vamos a calcular lo explicamos aquí de esta manera. FF y NF no hacen torque en el punto A porque la distancia es igual a 0. Entonces nuevamente NF y FF pasan por el punto A, por lo tanto la distancia vale 0. El torque que hacen esas dos fuerzas vale 0. A continuación, el primer torque que vamos a calcular es el torque que hace el peso de 120 newton
articulado aquí en la mitad de la escalera. Este peso está en una componente que debemos nosotros calcular perpendicular a la escalera. Entonces, esta componente del peso, denominado 120 newton por el seno de 34 grados, estos 34 grados se obtienen porque es el ángulo justo que separa la escalera del peso. Recordemos que si este ángulo vale 56, el ángulo de 34 se obtiene restando 90 menos 56 grados es igual a 34 grados. Entonces, el torque 1 será 120 newton, que es el peso de la escalera, por seno de 34, es decir, esta componente que está aquí, mire, ya forma ángulo de 90 grados con la escalera, multiplicado por la distancia entre el peso y el punto A. Como es la mitad de la escalera, sería entonces L medios. Y el signo es negativo porque este torque hace que la escalera entonces gire alrededor del punto A en el sentido, como lo muestra aquí este lapicero, en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, negativo porque va en el sentido de las manecillas del reloj. El torque 2 que tenemos aquí es igual a masa por gravedad por el seno de 34. Esta masa por gravedad equivale al peso del pintor. Y seno de 34 equivale a que aplicamos el mismo ángulo, puesto que estos dos pesos son paralelos. Entonces aplica el mismo ángulo que separa justamente el peso del pintor de la escalera. Entonces, seno de 34 se multiplica por x, donde x es la distancia que separa el pintor de la escalera en un punto determinado. Esa es la incógnita que debemos nosotros despejar. Y es negativo por la misma razón anterior. Los torques 3 y 4 se obtienen a partir de las fuerzas NW que tenemos acá. La fuerza NW equivale a esta fuerza normal, que no sabemos en este momento cuánto vale, lo escribimos acá, multiplicado por la distancia que ofrece la escalera, que sería L, pero recuerden que la componente debe formar 90 grados. Como debe formar 90 grados, entonces por esa misma condición, yo utilizo el coseno de 34. ¿Por qué? Porque 34 grados es el ángulo que separa la pared de la escalera. Y el coseno de 34 sería la componente del cateto adyacente a la escalera, formando los 90 grados entre la pared y la fuerza normal. Por lo tanto, este coseno de 34 es el que permite establecer aquí el ángulo de 90 grados. Y el torque 4 lo hace la fuerza FW que tenemos acá, que es la fuerza de fricción, multiplicado por la distancia que separa esta fuerza desde el punto de giro, que es el punto A, que sería L. Y nuevamente, para que esta fuerza forme ángulo de 90 grados, necesito la componente de la escalera en el cateto opuesto, justo a 34 grados. Y el cateto opuesto se obtiene con la función seno. Seno de 34 grados, y es positivo porque esa fuerza FW también hace que la palanca gire en el sentido que sería antihorario. Miren, a partir de este punto en A, la escalera giraría en sentido antihorario. Por ese motivo es positivo. Y por último hacemos la sumatoria de los torques igual a 0. Entonces tenemos el torque 1 más el torque 2 más el torque 3 más el torque 4 igual a 0. Reemplazando el torque 1 menos 120 seno de 34 por L medios menos el torque 2 masa por gravedad seno de 34 por X más el torque 3 NW, fuerza normal, por L coseno de 34 más el torque 4 que sería fuerza de fricción multiplicado por L por el seno de 34 igual a 0. Esa sería la ecuación 2. A partir de las ecuaciones 1, despejo y calculo el valor de la normal, NF, y el de la normal, NW, la normal de la pared y la normal que hace el piso, entonces, respectivamente. Entonces, considerando nuevamente las ecuaciones anteriores, decimos NF menos MG menos 120 newton más FW igual a 0. Entonces despejamos NF, este está restando, pasa a sumar, igual este pasaría a sumar, este está sumando, pasa a restar. Entonces ahora reemplazamos la masa del pintor, 50 kilogramos, multiplicado por la gravedad 9.81 más
120 newton menos 110 newton, que es Fw, que es la fricción máxima. NF, que es la fuerza normal, sería entonces 500.5 newton. Por otro lado, la fuerza de fricción, FF es igual a NW menos, igual a 0. Este menos NW sería igual a menos fuerza de fricción. Y como ya dijimos que este menos que está aquí se cancela con este otro, entonces este menos quedaría convertido en más. NW es igual a 110 newton, que es la fricción máxima. Listo. Reemplazo, entonces acá, NW, FW, masa, gravedad en la ecuación 2 y despejo X. Entonces voy a tomar mi ecuación 2, que es la ecuación de los torques, y vamos a despejar X. En la ecuación 2 tenemos menos 120 newton por el seno de 34, L sobre 2, menos 50 por 9.8, que es el peso del pintor, por el seno de 34, por X, más 110 newton por el L, coseno de 34, más 110 newton por L, seno de 34 grados, igual a 0. Entonces, para despejar, simplemente multiplico 50 por 9.81, me da menos 490.5 newton, seno de 34 por X, igual. Este señor está restando, entonces pasa directamente a sumar. Estos otros dos está sumando, pasa aquí a restar. Y aquí también